El día de hoy te voy a contar los nuevos ajustes en armas y personajes que acaban de llegar con esta actualización al juego. Y además también te contaré qué armas y personajes siguen siendo útiles y cuáles ya no tanto. Así que mucho gusto, mi nombre es Brian y vamos a comenzar. En cuanto a los ajustes de armas, podemos ver que la primera que fue mejorada fue la FAMAS. Le dieron más 5% de penetración de la armadura cuando ésta tenga los 3 chips. En realidad, para mí no es un cambio que nos afecte muchísimo, ya que ese 5% solo se va a notar cuando el enemigo tenga buenos cascos y buenos chalecos. Además, la FAMAS es un arma de por sí muy difícil de utilizar y que no es muy recomendable ser utilizada, así que veamos cuál es la siguiente. La siguiente arma que sufrió un ajuste fue la M14 también con los 3 chips de mejora. Le restaron a la velocidad de disparo un 6%. En lo personal, esto sí es un cambio bastante importante, ya que la M14Y es un arma que yo suelo utilizar bastante y que sí se nota bastante en la velocidad, ese 6% que le acaban de restar. La siguiente mejora que tenemos es en la SCAR, que tuvo un más 6% en el daño. La verdad que esta es un arma que no suelo utilizar mucho, pero me sorprendió cuando la agarré con ese 6% más de daño. Se nota bastante, ya que esta arma es de por sí un arma con mucha precisión. Y en mi opinión, en este momento esta arma está pasada de vergas un poquito. Así que sí, no sé, anímense a probar esta arma porque en mi opinión quedó bastante rota. Además de que también la probé en cuanto al rango y la verdad es que conserva bastante bien su daño sin importar qué tan lejos esté el enemigo. Otra arma que sufrió dos cambios importantes fue la G36, el cual en el modo asalto le aumentaron la velocidad de disparo en un 8% y la precisión en el modo rango se lo aumentaron en un 12%. Esta arma de por sí ya tiene un buen rango y más con este aumento en precisión, me parece que ahorita esta arma está muchísimo mejor que antes y en mi opinión no necesitaba esta mejora. Pero bueno, aprovechemos el bug antes de que Garena se dé cuenta de este error. Otra arma que sufrió un nerfeo fue la UMP, que le restaron en un 10% de la penetración de la armadura, cosa que en sí a mí me afecta bastante y creo que puede afectar a muchos jugadores. Ya les he comentado en videos anteriores que la UMP es la mejor SMG en cuanto a daño del juego, pero si le empiezan a quitar la penetración de la armadura, esta arma podría perder lo mejor que tiene, que es su daño. Otra de las armas que tuvo una mejora fue la M24, que le aumentaron en un 8% el daño. Esta fue la última francotirador que salió en el juego y en mi opinión quedó bastante fuerte así, ya que básicamente de un tiro a la cabeza te puedes matar a una persona y con tan solo 2 tiros de esta arma en cualquier parte del cuerpo te podrías estar matando a un enemigo. Así que para mí este es otro error que acaba de cometer Garena, así que aprovechar el bug. Y por último, la otra arma que sufrió un ajuste fue la M1887. Le aumentaron la velocidad de disparo en un 5% y el alcance también en un 5%, pero le restaron 5% a su daño. Para mí es casi como si esta arma no le hubieran cambiado prácticamente nada y creo que los escopeteros estarán de acuerdo conmigo, ya que al aumentarle el 5% del alcance y la velocidad de fuego, pero restarle 5% al daño, creo que estaría siendo básicamente lo mismo. Pero bueno, juzguen ustedes y me cuentan por acá abajo en los comentarios. Otras cosas importantes en cuanto a las armas fue que en la página oficial de Garena podemos ver que ya salieron los datos oficiales de la Bison. Podemos ver que esta arma tiene muy buena velocidad de disparo, muy poca precisión y muy poco rango, pero su daño es bastante alto. Por lo tanto sabemos que esta arma es muy buena porque tiene buena velocidad y buen daño, pero pierde la precisión con mucha facilidad. Estuve ensayando esta arma y en mi opinión para tener tan poco rango lo conserva bastante bien a lo que sería en largas distancias. Además, si utilizas esta arma con habilidades de precisión, tal vez puedas contrarrestar que pierda la precisión tan fácilmente y podrías aprovechar esta arma de muy buena manera.
Además también podemos ver en la página que se le puede equipar cualquier tipo de accesorios, desde silenciador, boca de pistola, astil, cargador, mira y culata. Se le puede equipar básicamente de todo. Por lo tanto es un arma bastante interesante, la verdad. Ahora veremos lo que serían los ajustes en personajes. El primero que fue ajustado fue el personaje de Miguel. Este personaje antes, para poder ganar los 80 de EP en su nivel máximo, tenías que eliminar a un enemigo. Entonces en el caso de que estuvieras en escuadra, si dejabas a alguien en el piso convulsionando, no recibías estos 80 de EPs. Tenías que rematarlo para poder recibirlos. Esto ya cambió, ya solamente necesitas derribarlo o eliminarlo en el caso de que estés jugando solo, y vas a estar recibiendo lo que serían estos 80 puntos de EP. El segundo personaje que tuvo una mejora fue Andrew. Pasó de tener un 12% de resistencia más del chaleco en su nivel máximo a tener un 20% de resistencia del chaleco en el nivel máximo. El tercer personaje que tuvo un cambio fue Hayato, ya que lo nerfearon. En el nivel máximo nos daba un 10% más de penetración de la armadura, y ahora nada más va a tener un 7% en el nivel máximo de penetración de la armadura. Un cambio que a mí en lo personal me afecta bastante, y puede que muchas personas dejen de utilizar este personaje debido a este cambio. Un nerfeo bastante triste. El siguiente personaje fue mejorado, y estamos hablando de Antonio. Fue mejorado en 5 puntos de HP, ya que este personaje antes nos daba 35 puntos de HP en su nivel máximo, y ahora nos va a dar 40 puntos de HP por cada ronda que hagamos. La siguiente personaje que sufrió una mejora fue Nikita. Sabemos que Nikita tiene una velocidad de recarga del 24%, esto no cambió, pero también nos dice que las últimas 6 a 10 balas de un arma SMG del usuario causarán un 20% más de daño. En esto fue en lo que sufrió la mejora, ya que no va a causar 20% sino 30% más de daño en el nivel máximo. Y el otro personaje que sufrió un nerfeo fue Joseph. Joseph antes, por cada vez que nos hicieran daño, aumentábamos nuestra velocidad de movimiento en un 20%, y fue nerfeado y ahora nada más va a ser en un 15%. Por último, algo nuevo también que salió en cuanto a las habilidades es que ya sabemos cuál va a ser la personaje que va a tener la habilidad rompehielos. Se llama Iris, la nueva personaje, y no sé ustedes, pero a mí me gusta bastante el diseño de esta nueva personaje. Y ya te expliqué en un video anterior cómo funciona esta habilidad. Básicamente, cuando le dispares a una pared glue vas a saber dónde está tu enemigo y vas a poder dispararle a través de las paredes glue. Es una habilidad activa y vamos a ver qué usos le podemos dar a esta habilidad. Bueno amigos, un bonus que les voy a dar aquí es que si les gusta el traje que están viendo aquí a continuación, ya que vino con esta última actualización y es muy fácil de conseguir, básicamente se van a meter a su inventario y van a entrar en estos tokencitos, le van a dar en cambiar y a ustedes les va a aparecer aquí de primerito, pero como yo ya lo canjeé, yo tengo que bajar hasta el final para ver los que ya compré. Pero sí, básicamente con estos tokencitos pueden comprar este traje y también otras cosas bastante interesantes que hay aquí, así que aprovechen y consíganse buena ropa. Muchísimas gracias a todos, recuerden suscribirse, darle like y activar a la campanita, que me ayuda muchísimo y así les llegan las notificaciones de los videos. Recuerden que también hago directos en Twitch. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias a todos, adiós.